Estás escuchando Construyendo a la manera de Dios, un estudio bíblico del libro de Nehemías. Muy bien, si tienes la oportunidad ya, vete yendo al libro de Nehemías. Vamos a continuar con el libro de Nehemías. Queremos ver cómo construye Dios, cómo es que Dios hace su obra. Y hoy vamos a leer 2 capítulos también. 2 capítulos. ¿Cuántos traen ganas de leer nombres raros? ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Vamos a leer esos nombres para bebés que están en la Biblia. Y lo vamos a hacer desde el capítulo 11. Luego vamos a leer el capítulo 12. Y luego vamos a tomar un break para respirar, oramos y luego continuamos, ¿ok? Con nuestra exposición. Entonces comenzamos en el capítulo 11, verso 1. Dice así: habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morara en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén, pues, habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. De los hijos de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Maalaleel, de los hijos de Fares. Y Maasías, hijo de Baruc, hijo de Colose, hijo de Asías, hijo de Adaías, hijo de Joyarib, hijo de Zacarías, hijo de Silón. Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron 468 hombres fuertes. Estos son los hijos de Benjamín: Salú, hijo de Mesulam, hijo de Joed, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Maasías, hijo de Itiel, hijo de Jesaías, y tras él Gabai y Salai, 928. Y Joel, hijo de Sicri, era el prefecto de ellos, y Judá, hijo de Senúa, el segundo de la ciudad. De los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joyarib, Jaquín, Seraías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ahitob, príncipe de la casa de Dios. Y sus hermanos, los que hacían la obra de la casa, 822. Y Adaías, hijo de Jeroam, hijo de Pelalías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y sus hermanos, jefes de familias, 242. Y Amasai, hijo de Azareel, hijo de Asai, hijo de Mesilemot, hijo de Imer, y sus hermanos hombres de gran vigor, 128, el jefe de los cuales era Sabdiel, hijo de Gedolim. De los levitas, Semaías, hijo de Asub, hijo de Azricam, hijo de Asabías, hijo de Buni, Sabetai y Josabat, de los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios, y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sabdi, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Bacbuquías, el segundo de entre sus hermanos, y Abda, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Jedutún. Todos los levitas en la santa ciudad eran 284. Los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos, guardas en las puertas, 172. Y el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas, en todas las ciudades de Judá, cada uno de su heredad. Los sirvientes del templo habitaron en Ofel, y Sía y Gispa tenían autoridad sobre los sirvientes del templo. Y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de los hijos de Asaf, cantores sobre la obra de la casa de Dios, porque había mandamiento del rey acerca de ellos y distribución para los cantores para cada día. Y Petaías, hijo de Mesesabeel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo.
Tocante a las aldeas y sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arba y sus aldeas, en Dibón y en sus aldeas, en Jecabseel y sus aldeas, en Jesúa, Molada, Bet-Pelet, en Azar Sual, en Berseba y sus aldeas, en Siclac, en Mecona y sus aldeas, en Rimón, en Sora, en Jarmut, en Sanoa, en Adulam y sus aldeas, en Laquis y sus tierras, y en Aseca y sus aldeas. Y habitaron desde Berseba hasta el valle de Inom. Y los hijos de Benjamín habitaron desde Geba, en Migmas, en Ahía, en Betel y sus aldeas, en Anatot, Nob, Ananías, Azor, Ramá, Gitaim, Adid, Seboín, Nebalat, Lot y Ono, valle de los artífices, y algunos de los levitas en los repartimientos de Judá y de Benjamín. Capítulo 12, verso 1. Estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa, Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Atús, Secanías, Reum, Meremot, Ido, Gineto, Abías, Mijamín, Maadías, Bilja, Semaías, Joyarib, Jedaías, Salú, Amoc, Hilcías y Jedaías. Estos eran los príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesúa. Y los levitas, Jesúa, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, que con sus hermanos oficiaban los cantos de alabanza. Y Bacbuquías y Uni, sus hermanos, cada cual en su ministerio. Jesúa engendró a Joyasim, y Joyasim engendró a Eliasib, y Eliasib engendró a Joiada. Joiada engendró a Jonatán, y Jonatán engendró a Jadúa. Y en los días de Joyasim, los sacerdotes jefes de familias fueron de Seraías, Meraías, de Jeremías, Ananías, de Esdras, Mesulam, de Amarías, Joanán, de Melicú, Jonatán, de Sebanías, José, de Arim, Adna, de Merayot, Elcai, de Ido, Zacarías, de Ginetón, Mesulam, de Abías, Sicri, de Miniamín, de Moadías, Piltai, de Bilga, Samúa, de Semaías, Jonatán, de Joarib, Matenai, de Jedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoc, Eber, de Hilcías, Asabías, de Jedaías, Natanael. Los levitas en días de Eliasib, de Joiada, de Joanán y de Jadúa fueron inscritos por jefes de familias, también los sacerdotes hasta el reinado de Darío el persa. Los hijos de Leví, jefes de familias, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Joanán, hijo de Eliasib. Los principales de los levitas, Asabías, Serebías, Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Matanías, Bacbuquías, Obadías, Mesulam, Talmón y Acub, guardas, eran porteros para la guardia a la entrada de las puertas. Estos fueron en los días de Joyasim, hijo de Jesúa, hijo de Josadac, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras, escriba. Amén. Agarra aire, vamos a orar. Padre, te pedimos que en esta hora tu Espíritu Santo también nos dirija, que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón a tu palabra, y que tú traigas, Señor, el sentido de tu palabra para nuestra vida. Señor, queremos saber qué es lo que tú dijiste a estos hombres en su tiempo, pero queremos también saber qué es lo que nos estás diciendo el día de hoy a cada uno de nosotros. Glorifícate en cada corazón, Señor. Queremos adorarte mientras ponemos nuestra atención completa en tu palabra, y te pedimos para que tú nos des la sabiduría, el entendimiento, para no solamente escuchar y entender, sino también aprender y vivir. Y que toda la gloria sea para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Está padre, ¿no? ¿Cuántos de ustedes aprendieron un nombre? Ginetón, no se me olvida de la semana pasada. Ginetón. El asunto es que ya vimos que en el libro de Nehemías todo comienza con una carga que Dios puso en Nehemías. Dios puso en este hombre el deseo de levantar los muros de la ciudad, no solamente de levantar el templo, sino de que la ciudad completa de Jerusalén estuviera reedificada
estuviera en pie y tuviera esa gloria y ese esplendor como la ciudad de Dios. Ahora, la ciudad de Jerusalén era importante porque ahí estaba el templo. Ahí había estado el rey David en su tiempo y ahí se había levantado el templo y era el lugar de adoración. Entonces comienza con esta carga. Vemos que el capítulo del 1 al 6 básicamente trata sobre la reconstrucción, cómo oró Nehemías a Dios para que le diera la gracia delante del rey, cómo el rey le concedió el permiso para... ¿Se oye un ruido después de que hablo? Sí. ¿O soy yo? Sí, ¿verdad? Se oye como un golpe ahí. El asunto es que en esos capítulos vemos que Dios le da gracia delante del rey, le da los materiales, el permiso, comienza la reconstrucción y terminan la reconstrucción de los muros, del muro. En los capítulos 7 vemos que hay un listado de nombres también padre como este, pero en el versículo 4 dice que la ciudad era espaciosa, pero estaba deshabitada, no había sido reedificada. Ya está el muro en la ciudad, ya está la gente que reconstruyó, ya está el templo, pero la ciudad, como fue recién edificado el muro, no está habitada. Es decir, hay mucho espacio, la gente está viviendo en los pueblos alrededor, pero no están viviendo en Jerusalén. Entonces, ahí nos menciona en el versículo 4 que había mucho espacio, pero no había casas reedificadas. Vemos en el capítulo 8 que el pueblo se levanta y pide leer la palabra de Dios. Y el sacerdote, el escriba Esdras, va, saca la escritura y se avientan en una reunión de 6 horas o no más. Dice que ellos comienzan al amanecer y se están todo el día leyendo las escrituras. Y la palabra de Dios trajo un avivamiento. La palabra de Dios trajo convicción en todo el pueblo y dijeron: estamos fallando, le hemos fallado a Dios. Y el pueblo empieza a llorar porque el sacerdote leía, los levitas explicaban al pueblo para que pudieran entender el sentido de la lectura. Y entonces el pueblo empieza a llorar y le dice: no llores, no llores, Dios ha sido bueno. Dios nos ha permitido, a pesar de nuestra rebeldía, y que por causa de nuestra rebeldía nos llevaron cautivos a Babilonia, porque acuérdate, 70 años habían estado en cautiverio de Babilonia. Es más, ya no estaba Babilonia, ya estaba Persia y todavía seguían bajo el dominio extranjero. Y dicen: no llores, hay que hacer fiesta, porque leyeron de la fiesta de los tabernáculos y ellos habían comenzado a leer en el mes séptimo, en el día primero, que es el año nuevo judío, y habían visto que iba a comenzar la fiesta de los tabernáculos y se fueron a la fiesta, hicieron la fiesta una semana, habitaron en tabernáculos, hicieron sus chocitas con ramas de árboles, comieron, bebieron, compartieron con el pueblo y estaban contentos por 7 días. Después tuvieron una sesión solemne y terminando la fiesta de los tabernáculos, en el capítulo 9, ¿qué pasa? El pueblo llora. Se aguantaron toda la fiesta, las ganas de llorar, pero terminando la fiesta, el pueblo llora, ayuna, se viste de cilicio, se pone tierra en la cabeza y entonces comienzan a pedir perdón a Dios. Se arrepienten. Vemos el capítulo 9 es de confesión y arrepentimiento. Capítulo 10, la semana pasada, el pueblo llega y dice: ¿saben qué, señores? Vamos a hacer un pacto con Dios. Vamos a hacer un pacto de cumplir el pacto que Dios hizo con nosotros. Y entonces ellos comienzan a decir: vamos a hacer este documento y lo van a firmar, y ya saben, maldición al que se raje, y empiezan a poner los nombres de todos los líderes y de todos los sacerdotes, los levitas, los principales, y firman ese documento de pacto. Y lo firma todo el pueblo dice: amén, que venga maldición si fallamos ese pacto. Y veíamos que a lo largo de estos capítulos, Nehemías tenía una preocupación. La preocupación final no era el muro. La preocupación final era dar gloria a Dios. Y de nada servirían muros muy bonitos si el pueblo no había sido consagrado primero a Dios.
Entonces, si ustedes se fijan, no se había hecho consagración del muro. En el capítulo 12 vamos a ver que los muros van a ser consagrados. Pero lo que había pasado a lo largo del 8, 9 y 10 fue la consagración del pueblo. Del pueblo que debía ser el pueblo del libro, que se había olvidado de la ley y de cumplirla. Y ahora por fin habían retomado la ley, habían retomado sus fiestas, se habían arrepentido y habían retomado el pacto que Dios había hecho con ellos. Pero Nehemías, siendo un hombre que trabajaba con el rey, era un hombre que organizaba las cosas y tenía una preocupación. No va a servir de mucho tener una ciudad con unas murallas muy bonitas si adentro no hay gente para defender la ciudad. Entonces dice, tenemos que hacer algo. Y con eso comienza el capítulo 11. El capítulo 11 en realidad, si te olvidas de todas esas listas de nombres, uno por uno, en realidad lo que está haciendo es cómo Nehemías reorganizó a la población para que fueran a vivir a Jerusalén, para que Jerusalén no estuviera sola, para que hubiera gente que no fueran nada más sacerdotes y levitas, porque pues iban a llegar los enemigos y nomás le iban a hacer la bendición, que iban a poder hacer los sacerdotes y los levitas. Necesitaban gente del pueblo que les ayudara también a hacer una vida normal en una ciudad. ¿Sí? Entonces comienza con esa preocupación y a través de todo este pasaje vamos a ver que en realidad es muy aplicable a nuestra vida, porque lo que va a hacer Nehemías es reestructurar el servicio. Va a mandar a la gente a que sirva. Y tú y yo, como parte del pueblo de Dios, tenemos un llamado al servicio. Cuando tú oyes la palabra ministerio, ¿qué se te viene a la mente? Piensa. Mucha gente dice, trabajas en el ministerio. Ah, eres pastor y vives de eso. La palabra ministerio básicamente tiene que ver con servicio, con ministrar. ¿Sí? Y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nos llama y nos dice que todos ahora formamos parte de un ¿qué? De un cuerpo. Y que cada uno de nosotros es un ¿qué? Miembro. Y que todos los miembros son ¿qué? Necesarios, útiles, importantes, hasta los que se ven menos, dice, y eso se tratan con más decoro. Pero dice que todos nosotros debemos funcionar como un cuerpo y que todos nosotros tenemos un lugar en el servicio. Lo que vamos a ver a través de esta escritura es cómo reorganizó a la gente primero y cómo consagró los muros después. Y en esa enseñanza vamos a buscar una aplicación para nosotros como iglesia el día de hoy, porque a final de cuentas tú y yo somos llamados también al servicio. Tú y yo tenemos un llamado para servir a nuestro Dios sirviendo a la gente. A Dios le servimos cuando servimos a la gente, ¿no? Yo nada más quiero servir a Dios porque la gente es muy mal agradecida. Bueno, Dios te manda a servir a Dios a través de servicio a la gente. ¿Ok? Entonces comienza en el capítulo 11 y dice allí del versículo 1 al 3 que habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, dice, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morara en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Es decir, cuando ya estaba Jerusalén y la gente se había ido a vivir a los alrededores, en pequeños pueblitos alrededor de la ciudad. Y dice Nehemías, ¿sabes qué? No podemos tener a la gente acá y la ciudad amurallada y sola. Entonces vamos a hacer algo. Acaban de firmar, ¿se acuerdan el documento que firmaron? Dijeron que iban a dar el diezmo de sus propiedades, el diezmo, ok, queremos el diezmo de ustedes. El diezmo de la población. El 10% de la población de todos los pueblos se iba a venir a vivir a Jerusalén. Y dice allí en el versículo 2, dice, y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Es decir, la gente cuando dijeron, echaron suertes, vamos a hacer 10,000 volados, ¿no? Para ver aquí, no sé si fue con un palito más grande, si fue un volado o si fue de a dedazo, no lo sé cómo fue. Pero lo que sí es que el 10% de la población fue seleccionada y le dijeron, suertudota, te tocó, vas a Jerusalén. Y entonces la gente dice que se movió y el pueblo estaba agradecido.
agradecido porque voluntariamente lo habían hecho. Ahora, parece una cosa menor, pero quiero que veas esto otra vez en la perspectiva nuestra. Cuando nosotros queremos servir al Señor, lo primero que tenemos que hacer es estar dispuestos a estar donde Dios quiere que estés. Esta gente, para salir de su pueblito, tenía que dejar su casa, su terreno, su Oxxo, a lo mejor tenía un Oxxo ahí en la cuadra, su negocio. Tenía que abandonar todo, irse a Jerusalén y comenzar de nuevo. Y muchas veces el Señor a nosotros nos llama también para que estemos en el lugar que Él quiere. Pero siempre nuestras decisiones usualmente son en base a lo que nosotros queremos. Oye, ¿puedes ir para allá? Pues sí me gustaría, pero la ciudad está media fea, ¿no? Así decía yo cuando estaba en Obregón. Yo vengo de Obregón y yo pensaba que Obregón era lo máximo, como todos los de Obregón, ¿no? Sí, todavía no te has desilusionado. Pero yo decía, no, Obregón es lo máximo, no voy a encontrar algo como Obregón. Y Dios me movió y luego me acaba de poner de novio. Entonces yo acá lloré y lloré, ¿por qué, Señor? Y yo dije, un año, junto un dinerito y me regreso a Obregón. Pero ¿sabes qué? Dios tenía sus planes. Y pienso, regreso los años, ¿qué hubiera pasado si yo me regreso porque me quiero regresar? Quién sabe dónde estuviera ahorita, pero lo que sí sé es lo que pasó. Dios me trajo a un lugar donde yo no quería venir. Dios me trajo a un lugar que yo decía que era feo. Perdón, pero es que venía de Obregón. Pero ¿qué sucedió? Pude ver que Dios tenía propósitos aquí. Y me regresé, pero nomás para casarme, y me traje a la esposa un año. O sea, yo me vine en febrero, regresé en abril, nos casamos y nos venimos a vivir aquí. Y Dios hizo el resto. Dios de alguna manera se las ingenió para que nosotros estuviéramos sirviendo al Señor. Pero cuando nosotros queremos servir a Dios, necesitamos entender eso. Necesitamos estar dispuestos a estar donde Dios quiere que estés. Señor, yo te voy a servir, pero si me llevas para allá. Yo le entro, pero si me dejas aquí. No. Ellos abandonaron todo lo que tenían y se fueron para allá. Ahora, no solamente ellos. En realidad comienza este listado, no lo vamos a volver a leer, ¿no? Pero si te vas al versículo 4, comienza y te dice, ¿sabes qué? En Jerusalén habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. Judá y Benjamín, vamos a decir que fueron de las tribus más relevantes en el pueblo de Judá. Eran el pueblo que fue fiel durante el reinado de David también. Y estaban allí ellos, y estaban también, dice, los hijos de Benjamín, ¿no? Ahí estaban. Y a partir del versículo 4 comienza a decirte quiénes habitaron en Jerusalén. Parte de la tribu de Judá, parte de los hijos de Benjamín se fueron para allá, ahí están listados. Y comienza listando a Judá en 4, 5 y 6. Luego del 7 al 9 te menciona los hijos de Benjamín. Los hijos de Benjamín que también se fueron a vivir dentro de Jerusalén. Luego te menciona en el versículo 10 de los sacerdotes. De los sacerdotes, ¿quiénes fueron? Ahora, ¿por qué menciona a los sacerdotes por separado? Menciona sacerdotes y levitas. Si tú recuerdas, todas las tribus tuvieron repartición de tierra. A todos se les entregó un territorio, excepto ¿a quién? A los levitas, ¿no? Todos levitas, sacerdotes y levitas no tenían propiedad. Entonces ellos ¿qué hacían? Se iban y se repartían entre las tribus para que hubiera alguien que pudiera hablarles de la ley del Señor, que alguien que los pudiera instruir. Entonces se repartían. Entonces aquí dice, bueno, de los sacerdotes sí hubo gente que se fue a Jerusalén, comienza en el versículo 10 hasta el 14, y luego te dice de los levitas, del 15 hasta el 24 te mencionan los levitas, porque los va agrupando dependiendo de su función. Comienza en el 15 hablando de los levitas, pero dice ahí en el verso 16 que Sabetai, Josabad, de los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios. Ellos tenían una tarea muy particular. No eran los que ministraban dentro, sino que ellos estaban fuera.
¿sí? Ellos estaban al servicio exterior. Luego, en el verso 17, estaba Matanías, hijo de Micaía, hijo de Zabdi, hijo de Asaf. ¿Se acuerdan de Asaf? Asaf fue el músico que puso David. De hecho, hay varios salmos de él, de Asaf. Era un músico, ¿no? En su tiempo tenía sus discos, sus proyectos de solista, pero David lo llama al ministerio para que sirva en el templo. Y dice el verso 17 que empezaba las alabanzas y la acción de gracias en el tiempo de la oración. Antes de la orada se aventaban, ¿no?, unas rolitas y todo, alababan al Señor, y entonces comenzaba la oración. Luego dice en el verso 19 que estaban los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos, guardas en las puertas, 172. Se fueron también dentro de Jerusalén los porteros, un grupo de ellos, para estar cuidando. Decíamos que los porteros hacían eso, cuidar las puertas. Cuidaban el orden y cuidaban quién entraba, que no se colaran gente que no debía estar en esa sección del templo. Entonces ahí estaban los porteros también. Verso 21 nos dice que dentro de los levitas también iban sirvientes del templo, y los menciona por nombre. Luego habla en el 22 que estaba el jefe de los levitas en Jerusalén, que se llamaba Uzi, hijo de Bani. Y dice que tenía una instrucción particular este hombre. Verso 23 dice que había mandamiento del rey. Está hablando del rey persa, que les daba distribución diaria a los levitas. Es decir, había un mandamiento del rey, aunque no era judío, el rey había autorizado que se les diera una porción para sustento a los levitas, y Uzi era el encargado de eso. Y por último también dice que estaba Petaías, hijo de Mesesabeel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, que él estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo. Ahora, él no estaba en la corte del rey, él estaba en Jerusalén, y él atendía cualquier asunto que tuviera que ver con el rey persa. ¿Ok? Entonces lo que hace es, dice, ok, 10% se va a Jerusalén, y luego dice, aquí van grupos de Benjamín, van grupos de Judá, van sacerdotes, van de los levitas, van tantos porteros, van tantos para el servicio exterior, van tantos para el servicio interno. Cada uno tenía una función, ¿te fijas? Cuando tú piensas en lo que es servir al Señor, es para servirlo en la esfera o en el ámbito en que Dios te ha llamado. No dice, y los porteros los mandamos a dirigir la alabanza, o al de la alabanza lo mandamos a cuidar las puertas. No, a cada uno en su ámbito, en su esfera. ¿Por qué digo esto? Porque a veces pensamos que el servicio al ministerio tiene que ser solamente dentro de la iglesia. Ahorita te voy a decir algo. Te olvidas, por ejemplo, que tu casa es un ministerio. Cuando tú estás en tu casa, con tus hijas, mamá, tienes un ministerio. Papá, con tu esposa y tus hijos tienes un ministerio. Dios nos ha llamado a servirlos a ellos también. Entonces, no necesitas tener el ministerio de papá para entonces, pues voy a servir en mi casa. No, todos nosotros, en la esfera en que nos envolvemos, podemos servir a Dios. En el trabajo, mucha gente dice, ¿trabajas o sirves a Dios? Señor, el trabajo es servicio a Dios. Si lo haces con esa actitud. Si tú vas al trabajo y aprovechas las oportunidades que Dios te da para que Dios sea glorificado, tú estás sirviendo en el trabajo. Adán, cuando Dios creó todas las cosas, ¿qué fue lo que le dijo a Adán? Adán, te voy a construir una iglesia para que sirvas en la iglesia. No. ¿Qué hizo? Aquí está este huerto, la tierra, tú te vas a encargar de talachar allí. Y ese va a ser servicio. Estás dando gloria a Dios. Estos hombres, cada uno conforme a su llamado, fue acomodado en el servicio dentro de Jerusalén. A Dios le gusta el orden también, ¿no? Digo, yo sé que a veces pecamos nosotros de no ser tan ordenados, pero estamos aprendiendo. El caso es que vemos allí cómo repartió a la gente. Ahora, a partir del verso 25, lo que hace es que te dice cómo se vivió o cómo se acomodaron fuera de Jerusalén. Y te menciona los pueblos en los que habitaron fuera de Jerusalén. Por eso dice el verso 25, tocante a las aldeas y sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en, y comienza a darte los nombres. Ahora, estas ciudades que se mencionan aquí, eran ciudades que históricamente se habían entregado
por parte de Josué a las diferentes tribus. Entonces una manera de ellos mantener esa promesa de que Dios les había entregado la tierra era habitar allí. Entonces allí estaban en ese lugar, diferentes pueblos alrededor que se fueron y estuvieron allí trabajando. Y luego, si te vas adelante, llegas al capítulo 12. Y en el capítulo 12, básicamente es la genealogía de los sacerdotes y levitas desde que llegaron con Zorobabel en el primer grupo. ¿Si te acuerdas o no te acuerdas? Porque veo algunos así como que... Ok. Recuerda que la primera vez que salieron de Babilonia fue por un edicto de Zorobabel. Zorobabel autorizó que saliera un grupo aproximadamente de 50,000 judíos para reedificar el templo. Salieron estos hombres para reedificar el templo con Zorobabel, después llega otro grupo con Esdras y por último llega otro grupo con Nehemías. Y decíamos que ha pasado más o menos casi un siglo en todo ese trayecto. Y lo que está haciendo aquí Nehemías en el capítulo 12 es que desde que llegó el primer grupo con Zorobabel, muestra la genealogía de los diferentes sacerdotes y levitas que han llegado a la tierra a Jerusalén. Y entonces comienza con todo el listado desde, fíjate cómo comienza, verso 1. Estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa, Seraías, Jeremías, Esdras. Si te vas al verso 26, dice: y estos fueron en los días de Joiacim, hijo de Jesúa, hijo de Josadac, y en los días de ¿quién? Del gobernador Nehemías. Entonces comienza desde Zorobabel, pasa por todo el periodo hasta Nehemías. Y te dice, todos estos sacerdotes, estas familias sacerdotales y levitas han venido en estos años. Y termina, y entonces cambia la narrativa a partir del verso 27. Y a partir del verso 27 vemos que entonces se enfoca en la dedicación del muro. Dice el verso 27, para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, con salterios y cítaras. Y decíamos que ya estaba listo el pueblo, ya había sido consagrado, ya habían leído la palabra de Dios, ya se habían arrepentido, habían pasado por las fiestas primero, se arrepintieron, hicieron ayuno, oraron y firmaron el pacto con Dios otra vez. El pueblo se había consagrado. Y como el pueblo ya estaba consagrado, ahora sí vamos a consagrar a Dios la obra, los muros. Tráiganse a los músicos, ¿no? Los tacatacas, ¿no? Dice, vayan y tráiganse, dice, los instrumentos, dice, cánticos, címbalos, salterios y cítaras. Tráiganse toda la banda. Y dice que fueron por ellos, porque no estaban habitando. De hecho, algunos de los comentaristas piensan que esta sección que vimos del 11 y la primera parte del 12 es como un paréntesis que se hace, pero que estos eventos que estamos narrando de la dedicación del muro fueron antes de que el pueblo se moviera, porque dice que fueron por los músicos. Mira, verso 28, y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas. Es decir, los músicos no estaban todavía en Jerusalén. Entonces, aparentemente dicen algunos que esto fue antes de que la gente ya se moviera. El asunto es que fueron por ellos, se trajeron a los músicos, y dice el verso 29, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba, y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado alrededor de Jerusalén. ¿Qué hicieron? Verso 30, se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Antes de la fiesta dijeron, vamos a purificarnos. Vamos a purificarnos para hacer este evento, para consagrar a Dios esto, porque vamos a alabar al Señor. Y luego dice el verso 31, hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar,
E iba tras de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulam, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf. Y sus hermanos Semaías, Azareel, Milalai, Gilalai, Mai, Natanael, Judá y Anani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios. Ahora, quiero hacer un alto allí. ¿Te imaginas? Algunos piensan que se refiere a los instrumentos originales de David. Una Taylor con el autógrafo de David ahí rayado. Algunos piensan que eran los instrumentos originales de David. Era como un lujo. Tráiganse los instrumentos de David, ¿no? Otros comentaristas dicen, bueno, se refería a los instrumentos que David había instituido para el servicio. Como fuera, el asunto es que fueron por toda la banda, fueron y los empezaron a juntar, se trajeron todos los instrumentos y dice que entonces en el muro se dividieron en dos grupos. Dice allí también en el versículo 37, y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto y yo, Nehemías, en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y la puerta del pescado, y la torre de Ananael, y la torre de Amea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo. Ahora quiero que te imagines la escena. Ya están los muros, ahora sí, mitad del pueblo de aquí para allá, se suben y van a agarrar a la derecha. Mitad del pueblo de aquí para acá, se suben y a la izquierda. Y en un lado iba Esdras, el escriba, y en el otro lado, al final, iba Nehemías. Pero piensa esto, todo el pueblo, ¿por dónde iban? Por el muro. Todo el pueblo por el muro. ¿Por qué sería importante que fueran sobre el muro? ¿Se acuerdan qué decían sus enemigos? ¿Quién iba a tumbar el muro? Una zorra. Si se sube una zorra lo va a destruir. Pues se subieron y decían, tómala Tobías, toma esto, ¿no? Y todo el muro con toda la banda cantando, todos van cantando, todos van en dirección opuesta para reunirse donde está el lugar del templo. Y allí dice Nehemías que no nada más iba todo el pueblo, sino que iban los oficiales, la mitad de los oficiales iba con Nehemías. Dice el verso 41, y los sacerdotes Eliasim, Maesías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías y Ananías con trompetas. Era una fiesta. Los instrumentos con todo, ya saben, marcha de Zacatecas a todo, y todo dando la vuelta y por encima del muro. Ni Tobías, ni Sanbalat, ni Gesem los habían invitado a la fiesta. Ellos, acuérdense, los habían chispado, no eran judíos. Pero lo que estaba haciendo Israel era mostrar que Dios es fiel. Todos aquellos que dudaban de que Dios pudiera hacerlo, véanos aquí con la música mostrando que Dios es fiel. Era algo que la gente, desde que llegó Nehemías, los enemigos se estaban oponiendo a que levantaran esos muros. Y ahora poder mostrar que Dios puede hacerlo, era como decirles, no que no. Y sabes, eso sucede contigo y conmigo también. Nosotros somos edificios. Cantábamos ahorita que nosotros somos la habitación de Dios. Somos templo del Espíritu Santo y Pedro dice que somos piedras vivas que están siendo edificadas somos la casa espiritual de Dios. Y algunas veces así como que te sientes y te ven como que Dios agarra una piedra y todo así
pero ¿con eso vas a construir? ¿Lo vas a poner en el muro? ¿A ese? Puedes sentir que no lo mereces y no lo mereces, pero puedes ver cómo Dios escoge personas que son un milagro verdaderamente. Somos personas que a la vista de los demás, dice, ¿cómo puede ahora ser hermano? ¿No? Pero Dios es glorificado cuando el objeto de su gracia es más bajo, débil, indigno. ¿No es eso lo que dice Pablo en 1 Corintios? Que Dios ha escogido lo necio del mundo, lo vil, lo menospreciado. Pues ahí estaba esa nación que había sido avergonzada por décadas y ahora el Señor los tiene arriba de su muro, tocando música, cantando delante de sus enemigos. Eso es lo que Dios hace contigo y conmigo. Eso es lo que Dios hace con las personas. Las menos indicadas, las que el enemigo dice, no hombre, este no te lo lleves, no, pues sí, es buen cliente. Pero Dios tiene el poder, la capacidad de cumplir su palabra y de glorificarse en vasos de barro, en gente débil, en gente frágil, en gente como tú y como yo. Pues allí van entonces con la fiesta, dice allí el verso 42, 42. Y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elam y Ezer. Y los cantores cantaban en alta voz. Israías era el director. Él iba, ¿no? Algunos piensan que era un canto antifonal, creo que se llama, que tú vas, cantas ¿sí? Tú cantas una estrofa y luego te responde el otro grupo. Entonces imagínate cantando con todas sus fuerzas y luego por allá te respondía el otro grupo. Y ahí va la banda, va dando la vuelta, se encuentra y dice allí 43, cuando llegan al templo, sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado ¿con qué? Con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. ¿Alguna vez te han llevado serenata? Bueno, no a ti, a los vecinos. Que estás acostado tú ya 1 de la mañana y de repente híjole, va a empezar la fiesta. Sabes que va a ser una noche larga, ¿no? Pues se oye desde lejos. A veces estamos en la casa y decimos, oye, hay evento en el Golden, ¿no? Está como a 2 cuadras ahí atrás, pero escuchas la música, hay quinceañera. Y luego si ponen reggaetón, todavía mejor. Pero el asunto es que, dice, desde lejos se oía la música, el alboroto, porque Dios los había regocijado. Dice, se alegraron también. Dios los había recreado con grande contentamiento. La frase literal es como, Dios los había alegrado con gran alegría para que se alegraran. O sea, es un pleonasmo, pero el punto es que se alegraron mucho. No solamente ellos, dice, las mujeres, los niños y el alborozo en Jerusalén fue oído desde lejos. Ahora, cuando vemos esto es la alabanza. Esto es alabanza a Dios. Es esa oportunidad, ese privilegio que Dios te da de gozarte en lo que Dios es y en lo que Dios hace. Por eso les decía cuando estábamos en el tiempo de alabanza que nuestro corazón está cableado, está diseñado para dar gloria a Dios, para alabar a Dios. Y si no alabas a Dios, vas a alabar a alguien más. A alguien más le vas a decir, le vas a cantar. Pero cuando nosotros vemos lo que Dios hace, Dios nos da la oportunidad de gozarnos en quien Dios es. Y tú vas a ver en los Salmos, David decía, no permitiste que fuera avergonzado, mucho me alegré en tu salvación. Y tú ves las expresiones de gozo de David. Y de hecho, el gozo debe ser un distintivo entre los cristianos. ¿Cuántos están gozosos? A ver, voltea con el de enseguida, a ver si está gozoso. Ellos dice, Dios les permitió que se alegraran con gran alegría, que tuvieran gozo. Ahora,
Verso 44, mira lo que sucedió. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y los levitas. ¿Se acuerdan? Habían firmado el pacto y le dijeron, no, vamos a darle al Dios el diezmo y las primicias y el diezmo del ganado y vamos a darle el impuesto del templo. Bueno, en medio de la fiesta y todos, ¿no? Todos bailando y luego, ahora sí repórtense, ¿no? Por favor, pasen la charola. Y entonces les dice, les pidieron ahí, establecieron personas, ya pusieron personas a cargo de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias, y ellos iban a recoger también en los ejidos las porciones legales, sacerdotes y levitas. ¿Por qué? Mira el verso 44, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que le servían. Dijeron, la hemos pasado bomba, ahora que hemos leído la palabra de Dios, ahora que hemos adorado al Señor, ahorita te voy a dar el diezmo. Y empezaron a darle las ofrendas, todo lo que correspondía al pacto que habían hecho. Y dice que Nehemías estableció gente que cuidara, gente que estuviera al pendiente y que observara que todo se cumpliera. Dice el verso 45, y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores, los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. ¿Te fijas? Cada uno había puesto el don que tenía al servicio del Señor y dice, lo habían cumplido. El servicio de su Dios. Verso 45. Deberías de subrayarlo. Y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de expiación, como también cantores, porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Dice el verso 46. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daban alimento a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban a sí mismos sus porciones a los levitas y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Y con eso terminamos el capítulo 12. ¿Qué es lo que podemos aprender? Bueno, decíamos que todos nosotros somos llamados a servir. Tú y yo formamos parte de un cuerpo. Tú y yo formamos parte de algo más grande que nuestra propia salvación. Dios no solamente nos perdona y nos salva y nos rescata, sino que también cuando tú crees, el Espíritu Santo lo que hace es que te coloca dentro de su cuerpo, dentro de su familia, dentro de la iglesia. Entonces cuando tú entiendes ese llamado, tú puedes tomar el lugar que corresponde. Es un bebé, no se asusten, no pasa nada. El asunto es que si tú lees en Efesios 5:18 dice que cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, ¿qué sucede? ¿Alguien se acuerda? Vamos a Efesios 5, para que no especulen. Efesios 5, verso 18 dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes ¿con qué? Salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú sigues adelante vas a ver que hasta tu casa te alcanza la llenura del Espíritu Santo. Dice que maridos, ¿no? Sométanse primero unos a otros en el temor de Dios. Las casadas sujétense a sus propios maridos como al Señor. Maridos amen a su mujer. Pero eso sucede cuando eres lleno del Espíritu Santo. Cuando tú recibes a Cristo, recibes su Espíritu y además eres colocado dentro de su cuerpo, dentro de la iglesia, para que seas parte de ella. En ese sentido es que tenemos que ver qué nos corresponde hacer. En Romanos 12, Pablo le escribe a la iglesia de los romanos y les dice que entreguen su cuerpo
Verso 1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Entreguen su cuerpo. Dios quiere tu cuerpo también, ¿no? Mi espíritu te pertenece, Señor. El cuerpo pues no sirve para nada, ese lo voy a guardar yo. No, Dios quiere todo tu ser rendido a Dios como un sacrificio. Y luego dice el verso 4, de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Dios nos ha llamado para que pongamos al servicio de Dios nuestros dones. ¿Qué es lo que podemos ver entonces? ¿Qué podemos aprender aquí del servicio? Servir a Dios implica entonces estar donde Dios quiere que estés, primero. ¿Qué más? Servir a Dios significa servirle en la esfera o en el círculo en que te desenvuelvas. Si eres madre de familia y no puedes estar en la iglesia todo el tiempo sirviendo, en tu casa tú puedes servir. En tu trabajo tú puedes servir. Eres maestro de escuela, allí puedes servir a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. Eres estudiante, sirve a tus padres también. Puedes servir donde el Señor te haya puesto. Número 3, debemos estar dispuestos a servir sin ser reconocidos. ¿Cuántos de ustedes conocen a Uzi? Al hijo de Bani, ¿se acuerdan? No. Pero ¿sabes qué? Aquí dice que se levantó y que fue y estuvo con los cantores en la casa de Dios. A lo mejor lo que tú y yo hacemos no va a ser reconocido. Yo les digo, tienen el privilegio de estar en una iglesia donde su pastor es mundialmente desconocido. Entonces eso es bueno, ¿sí? No tiene que ser gente reconocida necesariamente. Podemos servir a Dios sin ser reconocidos. Número 4, debemos servir a Dios con nuestra alabanza. La gente no solamente sirvió, se gozó viendo lo que Dios había hecho, reconociendo lo que Dios era. Y mucho de lo que leímos ahorita tiene que ver con la alabanza. Decíamos que es un distintivo. Sí, dice la Biblia que cuando estamos llenos del Espíritu Santo vamos a hablarnos y hermana, ¿cómo amaneció hoy? ¿No? Con cantos espirituales, con himnos entre los hermanos, ¿no? Entonces, con nuestra alabanza. Número 5, debemos servir al Señor, o servir al Señor significa entregar nuestros dones, que eso es lo que hicieron en el verso 44 en adelante. En aquel día fueron puestos los varones, dieron las primicias, las ofrendas, los diezmos. Dice que sirvieron y cumplieron el servicio a Dios en lo que cada uno le correspondía, en la expiación, en los cantores, en los porteros, conforme a los estatutos de David. Dios quiere que tú y yo no solamente seamos parte de la iglesia, sino que funcionemos como parte de la iglesia. Dios está trabajando el día de hoy también, y tú y yo tenemos el privilegio de ser parte de lo que Dios está haciendo el día de hoy. A lo mejor no eres reconocido, pero al final de cuentas el Señor es el que nos va a reconocer cuando lleguemos a su presencia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Próximo domingo, no te lo pierdas, de verdad, viene el desenlace trágico. Ahorita estamos en el clímax, esto es lo máximo. Pueblo consagrado, muros consagrados, puertas nuevas consagradas. Estamos en la cima. El viernes nos vamos al hoyo todos juntos. Entonces no se lo pierdan, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, porque tú nos hablas a través de ella, tú nos instruyes. Y tu palabra dice que toda ella es útil, toda ella es inspirada por ti. Y toda ella, Señor, tiene ese poder para transformar, para instruir, para redarguir. Señor, te damos gracias porque podemos tomar el tiempo para leerla, para meditarla, para escudriñarla.
Te pedimos para que tú nos des esa hambre de ti, ese deseo de sentarnos, Señor, y pasar tiempo, así como María se sentaba a tus pies y te entregaba toda su atención. Señor, que podamos tener esos tiempos de disfrute, de deleite contigo. Gracias también, Señor, por tu Espíritu Santo, porque es el Espíritu el que nos guía, el que nos da el poder para vivir conforme a tu palabra. Es tu Espíritu Santo el que nos capacita para alabarte genuinamente, para servirte. Señor, nosotros por nosotros mismos somos inútiles, pero tú nos has dado tu poder en tu Espíritu Santo para que nosotros podamos ser útiles, para ser, Señor, instrumentos en tus manos. Úsanos para tu gloria. Te lo pedimos, Señor. Y también ponemos en tus manos a cada familia, bendícela. Guárdala, Señor, durante toda la semana, que tenga ese deleite contigo, Señor, y que podamos, donde quiera que tú nos pongas, ser luz, que podamos brillar con esa luz tuya y que podamos ser esos portavoces, esos embajadores que traen buenas nuevas. Tú nos has dado ese ministerio de la reconciliación, Señor. Tú estás reconciliando al mundo contigo mismo a través de nosotros. Te damos muchas gracias, Señor. Amén. Escuchaste Construyendo a la manera de Dios, un estudio bíblico del libro de Nehemías. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org.